Buenas tardes a todas las personas que integran este Consejo Municipal de San Felipe, Guanajuato. El Instituto Electoral del Estado, iniciamos a las 14:30 horas del día 29 de abril de 2021. Damos la bienvenida a todas las personas que formamos este consejo. Iniciamos nuestra sesión ordinaria de distancia. Previo a proceder con el primer punto del orden del día, le pido por favor a la secretaria explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Con gusto, consejera presidenta. La dinámica será la siguiente. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado y las siglas de su partido. Segundo, durante el desarrollo de esta sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. 3. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le cede el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. Cuarto, el pase de lista será en forma nominativa. Quinto, el anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Sexto, para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. Séptimo, el sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de las y los consejeros asistentes a esta sesión. Octavo, en caso de que se encuentren presentes los representantes de los partidos políticos, tanto propietario como suplente, se pide que el suplente apague su cámara y su micrófono y solo se podrá encender hasta en tanto se le tome la protesta si fuere el caso. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguien de los presentes tiene alguna duda o comentario? De no ser el caso, proceda, secretaria, con el primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de la existencia del quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera presidenta Sandra del Rosario de la Rosa Manzano. Presente. Consejero electoral Maurilio Marcos Servín Pérez. Presente. Consejero electoral José de Jesús Gómez Rangel. Presente. La de la voz secretaria de Consejo Sara Laura Moreno Ortiz. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Presente. Gracias. Nueva Alianza Guanajuato. Presente. Gracias. Partido Encuentro Solidario. Partido Redes Sociales Progresistas. Partido Fuerza por México. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El segundo punto es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, del cual procedo a dar lectura. Primero, lista de asistencia y declaratoria del quórum legal. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del día 7, 11, 15 y 25 de abril del año 2021. Cuarto, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Quinto, informe relativo al cumplimiento de las actividades del Consejo Electoral. Sexto, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa el personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. Séptimo, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. Octavo, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designan los supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de contado, sellado, agrupamiento de las bodegas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Noveno, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Décimo, asuntos generales y 11º, clausura de la sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor levante su mano a efecto de listar sus intervenciones. Bien, al no haber intervenciones,
Secretaria, someta a la votación del orden del día. Consejeras y consejeros electorales, se somete a votación el orden del día. Consejera presidenta, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? Sí, secretaria, a favor. Consejero electoral propietario 1, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? Sí, estoy a favor. Consejero electoral propietario 2, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 36 minutos. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea agendar alguno, sírvase por favor manifestarlo a efecto de listar sus intervenciones. Bien, al no haber intervenciones, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones ordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del día 7, 11, 15 y 25 de abril del año 2021. En virtud de que estos documentos, así como los anexos correspondientes a los puntos 4 al 9, se remitieron junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura. Está a consideración de quienes integramos este consejo la petición de la secretaria. Quien esté por afirmativo, sírvase manifestarlo en el sentido de su votación. Consejero electoral propietario 1. A favor de la petición. Consejero electoral propietario 2. A favor. Y la de la voz a favor. Consejera presidenta, hago constar que la solicitud se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 37 minutos. Está a consideración de quienes integramos este consejo los proyectos de las actas de las sesiones ordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 11, 15 y 25 de abril del 2021. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor manifestarlo a efecto de listar sus intervenciones. Al no haber intervenciones, proceda, secretaria, a someter la votación de las actas de mérito. Consejeras y consejeros electorales, se somete a votación las actas de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo en el sentido de su voto. Consejera presidenta. A favor. Consejero electoral propietario 1. A favor. Consejero electoral propietario 2. A favor. Me permito hacer constar que las actas de mérito se aprobaron por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 38 minutos. Se ordena a la Secretaría remitir las actas aprobadas a la unidad de la transferencia de este instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral y, hecho lo anterior, se integren los originales al expediente de esta sesión. Proceda, Secretaría, con el siguiente punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, del cual procedo a dar cuenta. Cuenta con escrito vía correo electrónico enviado por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en fecha 28 de abril del año 2021, por medio del cual comunica el acuerdo CGIEEG/165/2021, mediante el cual se determinó el monto del financiamiento público a que tienen derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito al expediente respectivo. Cuenta con escrito vía correo electrónico enviado por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en fecha 28 de abril del año 2021, por medio del cual comunica el acuerdo CGIEEG/166/2021, mediante el cual se determinaron los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito al expediente respectivo. Es toda la cuenta, presidenta.
Sí, gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. El quinto punto del orden del día es el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Está a consideración de quienes integramos este consejo el informe de mérito, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. Al no haber intervenciones, proceda secretaria con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el sexto, es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa el personal que participará en las tareas de apoyo de los cómputos municipales. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría. Al no haber intervenciones, secretaria, por favor proceda a someter la votación del proyecto de mérito. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvase a manifestar el sentido de su voto. Consejera presidenta. A favor. Consejero electoral propietario 1. A favor. Consejero electoral propietario 2. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 42 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, Secretaría, con el siguiente punto del orden. El séptimo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en este órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado a la secretaria, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. Al no haber intervenciones, proceda secretaria con la votación del proyecto de mérito. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvase a manifestar el sentido de su voto. Consejera presidenta. A favor. Consejero electoral propietario 1. A favor. Consejero electoral propietario 2. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos a las 14 horas con 43 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda con el siguiente punto, secretaria. El octavo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la secretaria, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. Proceda, secretaria, a someter la votación al no haber intervención. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvase a manifestar el sentido de su voto. Consejera presidenta. A favor. Consejero electoral propietario 1. A favor. Consejero electoral propietario 2. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos a las 14 horas con 45 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto. El noveno punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.
Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto del acuerdo presentado por la secretaria, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretaria, a someter la votación del proyecto de mérito. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvase a manifestar el sentido de su voto. Consejera presidenta. A favor. Consejero electoral propietario 1. A favor. Consejero electoral propietario 2. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos a las 14 horas con 46 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda con el siguiente punto. El 10º punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó ningún asunto general. Al no haber asuntos agendados, se declara desierto este punto y se ordena a la Secretaría que continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, el 10º, primer punto, es el relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 14 horas con 47 minutos del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a quienes integramos este consejo su asistencia y participación. Que tengan buen día. Buenos días.